En este video estaremos considerando las respuestas del estudio de este fin de semana 6 al 12 de noviembre de 2023. ¿Qué tal amigos hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Gracias por acompañarnos, por su sintonía y a continuación empezamos. El artículo número 37. Apóyese en Jehová tal como lo hizo Sansón. El texto temático es Jueces 16:28, que dice, en parte, Señor soberano Jehová, por favor, acuérdate de mí. Oh Dios, dame fuerzas. Muchas personas, incluso quienes no conocen muy bien la Biblia, han oído hablar de Sansón, uno de los hombres más fuertes del mundo. Hay obras de teatro, canciones, películas que cuentan su historia, pero lo que dice la Biblia no es una historia o un cuento para entretenernos. Es una historia real que nos enseña valiosas lecciones de vida y de fe. Vamos a comenzar entonces y quiero invitar a los hermanos amablemente a que puedan suscribirse si aún no lo han hecho, puedan compartir este video. Así que muchas gracias. Dejen su like y ahora comenzamos. Tenemos el párrafo 1 y 2. Pregunta dice, ¿por qué es bueno que estudiemos la vida de Sansón? Tenemos dos comentarios. Primero, a pesar de haber cometido errores, él logró recuperarse espiritualmente, recuperar la aprobación de Jehová. Segundo, Sansón se apoyó en Jehová hasta en las peores circunstancias. Su ejemplo nos anima muchísimo y nos enseña lecciones prácticas. Recordemos, en este contexto, el hombre más fuerte físicamente que tenemos registro en la Biblia fue Sansón. El hombre más inteligente que tenemos registro en la Biblia fue Salomón. Vamos a ver cómo la persona más inteligente, la persona más fuerte físicamente, también cometieron errores, cuáles fueron esos errores y cómo eso nos deja lecciones a nosotros también. Subtema. Sansón confió en Jehová. Párrafo 3. ¿Qué misión recibió Sansón? Una misión muy difícil. Él fue escogido por Jehová para que comenzara a salvar a Israel de las manos de los filisteos que los estaban oprimiendo. Sin duda, para cumplir esta misión, Sansón tendría que apoyarse en Jehová. Párrafo 4. ¿Cómo ayudó Jehová a Sansón? Y tenemos aquí un texto que es Jueces 15, 14 al 16. Vamos a leerlo. Al verlo llegar a Leí, los filisteos se pusieron a dar gritos de victoria. En ese momento el espíritu de Jehová lo llenó de poder. Las sogas que sujetaban sus brazos se deshicieron como hilos de lino chamuscados por el fuego, y los grilletes cayeron de sus manos como si se hubieran derretido. Él encontró una quijada de burro que todavía estaba fresca. La agarró y con ella mató 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un burro, un montón, 2 montones. Con la quijada de un burro he matado a 1000 hombres. Entonces, la pregunta, ¿cómo ayudó Jehová a Sansón? La respuesta está en este mismo texto, en la parte, sí, del versículo 14 dice, el espíritu de Jehová lo llenó de poder. Entonces, Jehová no solo le dijo a Sansón, ve, salva a mi pueblo y arréglatelas como puedas, sino Jehová lo ungió, le dio su Espíritu Santo, porque la palabra ungido quiere decir escogido. En este contexto, Sansón fue escogido para salvar al pueblo de Israel. Y una confirmación evidente, una credencial era que tenía el Espíritu Santo, el cual ya vimos cuando entró en él, hizo acción en él, cuál fue el efecto, y a lo largo de su vida,
el Espíritu Santo también le ayudó en este tipo de situaciones aparentemente sin salida para lograr defenderse, lograr vencer a sus adversarios. Ahora, quiero mencionarles esto. Sansón sufrió algo que no era una agresión física, algo que físicamente él podía vencer a cualquiera, pero aquí hubo algo que lo afectó y era la traición. Sí, a veces pensamos que solo Dalila lo traicionó, pero vamos a ver que no. A lo largo de su vida, él fue traicionado por personas muy allegadas a él. Fueron sus propios hermanos israelitas quienes lo ataron bien fuerte con 2 sogas nuevas y se lo llevaron a los filisteos. Nuevamente, hermanos, ¿quiénes dice que lo traicionaron? ¿Los filisteos? No, sus propios hermanos de religión, de adoración, de pueblo, de nación, sus propios hermanos. Entonces esa es una lección que hay que tener en mente. Y en ocasiones la misma traición puede venir de hermanos de sangre y hasta de hermanos de adoración, de religión. Eso fue lo que le pasó a Sansón y esto se repite con muchos siervos de la Biblia fieles. Le pasó a José, le pasó a Job, le pasó a Nehemías, le pasó a nuestro Señor Jesucristo, le pasó al rey David. Entonces, tengamos este detalle presente. Pensamos que la lucha es solo de cuidarnos de los de afuera, pero en ocasiones también debemos aprender a cuidarnos de nuestros propios hermanos de religión, por así decirlo. Entonces ahí está. ¿Cómo lo ayudó Jehová? Le dio su Espíritu Santo. Bueno, ahí dice que con la quijada de ese animal logró vencer a 1000. Párrafo 5. ¿Cómo demostró Sansón que confiaba en Jehová? Porque sabía lo importante que era apoyarse en Jehová, no el arma que usara. Sí. Entonces este hombre fue fiel, usó lo que tenía a la mano para hacer lo que tenía que hacer, la voluntad de Jehová. Entonces era lo mismo para él usar una quijada como usar cualquier otro hueso, lo que fuera, para tener éxito. Él tenía el Espíritu Santo y tenía la bendición de Jehová. Y ahí está el ejemplo. Solo era un medio para un fin. Sansón confió en Jehová y fue adaptable. Lo que fuere, él lo utilizó. Usó lo que tenía a la mano para hacer la voluntad de Jehová. Sin armas, sin escudos, sin arcos ni flechas, este hombre, Sansón, usó lo que tenía a la mano y venció. Y no venció a un grupito de unos 50, sino estamos hablando de 1000 hombres. Puede imaginarse, 1000. Entonces ya vimos este punto y ahora, párrafo 6. ¿Cuál es una lección que podemos aprender del relato de Sansón? Bueno, Jehová también puede darnos fuerzas para cumplir cualquier responsabilidad que se nos asigne en la organización, en la congregación. Eso es por un lado. Pero, ¿qué hay de vencer obstáculos? Jehová también puede darnos fuerzas para vencer retos, pruebas, desafíos, para aguantar traiciones y bueno, también para cuidarnos de ese tipo de traiciones, aun si nos parece que es imposible. La ayuda de Jehová puede llegar de maneras que jamás habíamos imaginado, contemplado, que nos van a dejar impresionados. Entonces, es un punto muy importante. Cuando nosotros en oración, en privado, le decimos a Jehová que sabemos que Él va a arreglar la situación. ¿Cómo? No sabemos. Sabemos, confiamos que Él obrará. Párrafo 7. ¿Qué ejemplo demuestra la importancia de buscar la guía de Jehová? Bueno, hay muchos ejemplos. Aquí se pone uno. En el pasado la organización diseñaba y construía la mayoría de salones del reino. Pero en vista de todo lo que está pasando, se hicieron algunos cambios.
Los hermanos buscaron, dice aquí, oraron y probaron nuevos métodos a ver qué ocurría. Sí. Entonces compraron propiedades que no construyeron ni remodelaron ellos. Más bien eran propiedades de personas no creyentes. Entonces ya estaba la propiedad, ya estaba el edificio y ellos lo renovaron. Y quedó claro que Jehová bendijo aquellos cambios. Entonces ese es el ejemplo que demuestra que Jehová está guiando a su pueblo para cumplir su voluntad, menciona el párrafo. Subtema. Sansón aprovechó la ayuda que Jehová le dio. Párrafo 8. ¿Qué hizo Sansón cuando le dio mucha sed? Bueno, ahí está. En Jueces 15:18 dice que él le expresó a Jehová: fuiste tú quien le dio a tu siervo esta gran victoria, y ahora tengo que morirme de sed y caer en manos de los incircuncisos. Vemos qué fue lo que él hizo, no buscar. Él más bien le habló a Jehová. En lugar de tratar de encontrar agua por sus propios medios, lo que hizo fue pedirle ayuda a Jehová. Buen ejemplo. Ahora, vamos aquí a la Biblia, a Jueces 15:19. Este texto dice: así que Dios hizo que un hueco que había en Leí se abriera y empezó a salir agua. Sansón bebió, recuperó las fuerzas y revivió. Por eso, a aquella fuente que está en Leí hasta el día de hoy la llamó En Acoré. Entonces, pregunta 9. ¿Cómo respondió Jehová a la petición de Sansón? Vemos aquí que de manera milagrosa él hizo que saliera agua de un agujero. Eso fue un milagro. Y cuando Sansón bebió esta agua, dice que recuperó fuerzas y revivió. Otro detalle interesante es que aquel agujero donde salió agua no fue temporal. Se menciona que se convirtió en una fuente, la cual siguió existiendo años y años después y quedó como un recuerdo, algo en memoria de muchos. Es posible que al ver esa fuente los israelitas recordaran que si ellos, en primer lugar, se acordaran de esta historia de Sansón y que si ellos se apoyaban en Jehová, él podría ayudarlos en los momentos difíciles cuando se sentían ellos que estaban muriendo de sed. Y no precisamente tiene que ser una sed física, sino hay problemas que pueden ahogarnos, sequías, y sentimos que ya no sale la persona. Párrafo 10. ¿Qué debemos hacer para que Jehová nos ayude? Tenemos dos comentarios. Primero, tenemos que acudir a Jehová como hizo Sansón. ¿Dónde? Dice la Biblia, en nuestro cuarto privado. Daniel hacía eso y dice que se arrodillaba ante Jehová. No estamos diciendo que hay una sola postura para orarle a Dios, pero vemos la actitud. Sí, también necesitamos su ayuda, sin importar qué tan buenos somos. A veces alguien cree que es bueno en algo y en realidad no lo es, pero no importa si la persona realmente lo es o cree que lo es, pero no lo es, no importa. Dice, tenemos que ser humildes y admitir que solo nos irá bien si tenemos el apoyo de Jehová. Ese es un tipo de humildad muy poco frecuente en este sistema. Hay personas que dicen que si son curados es gracias a la ciencia, es gracias a los doctores, jamás reconocen que es gracias todo a Jehová, porque es Él el que nos da la vida, el que nos ha dado el cerebro, cuerpo, los ojos, nos permiten estudiar, nos permiten prepararnos. Entonces, ese es el primer paso, reconocer que solo nos irá bien si nos apoyamos en Jehová, decírselo en oración. Pero si creemos que no, que nosotros somos intocables, que nosotros estamos en un país muy próspero, que nosotros ya completamos una exitosa carrera universitaria, tenemos
y no uno sino varios vehículos, no una sino varias viviendas o casas, no una sino varias cuentas, cuantiosas cuentas bancarias. Entonces, eso no aplica en nosotros. Nosotros no necesitamos de Dios, ya tenemos todo. ¿Qué más vamos a necesitar? Esa es la ruina del ser humano. Creer que ya llegó a la cúspide y que ya no necesita de Dios. Bien, con ese punto pasamos a otro comentario. Sansón recuperó las energías cuando bebió del agua que Jehová le dio. De la misma manera, seremos espiritualmente fuertes si aprovechamos todas las ayudas que Jehová nos da. En Mateo 11:28, que se cita en el párrafo, nuestro Señor Jesucristo dice: Vengan a mí todos ustedes que trabajan duro y están sobrecargados, yo los aliviaré. La versión anterior decía: yo los refrescaré. Hermosas palabras. Venir a nuestro Señor Jesucristo es un gran ejemplo. Entonces, hoy Jesucristo está dispensándonos agua espiritual, ¿sí? Por medio de la congregación, por medio de la Biblia, ¿sí? Ya sea esta escrita, ya sea en audio, ya sea en video, ¿sí? Pero ahí está el agua espiritual. Como ya mencioné, a veces las pruebas, los problemas pueden parecer desiertos, puede parecer sequías, pudiera parecer que no hay una sola gota de agua en nuestro desierto. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo nos está invitando a venir a Él y tomar gratis de esta agua. Así como Sansón recuperó las energías cuando bebió de esta agua que Jehová le dio, nosotros podemos aprovechar todas las ayudas espirituales que Jehová nos está dando. Y Jesucristo es el cabeza de la congregación para estar espiritualmente fuertes. Las reuniones, los programas, las publicaciones. Bueno, en las reuniones hay hermanos, sí, y a lo mejor tenemos la bendición de tener una muy buena amistad, quizás con alguien, quizás con algunos de ellos. Debemos valorar y cuidar esa amistad mutuamente. Párrafo 11. ¿Qué debemos hacer para aprovechar al máximo la ayuda que de Jehová y qué ejemplo nos puso un matrimonio? Hermanos, es importante tener una buena rutina espiritual en vez de una buena rutina carnal. ¿Cómo así? Mire, hay personas que empiezan su día, no estoy generalizando, no estoy diciendo que todas las personas, pero tratemos de pensar un poco. ¿Qué es una rutina? Son hábitos, hábitos diarios. Hay personas que su hábito diario al abrir los ojos, al despertarse, es ver el teléfono, ver videos en internet, no precisamente videos de la Biblia, sino todo lo contrario, videos de terror, videos de violencia, videos de inmoralidad, ¿sí? Contenido inmoral para adultos. Entonces, así empiezan su día a día y así se la pasan el resto del día. Nada espiritual, es completamente carnal. Hay otras personas que su día a día empiezan fumando y lo terminan fumando, otros lo empiezan en fornicación, hay otros que abren sus ojos y lo primero que piensan es a quién le van a ir a hacer algún daño. ¿Sí? Entonces, ahí está. Esto puede sonar para algunos, hermanos, usted está exagerando, no todos viven así, pero analice la frase rutina espiritual versus rutina carnal. Son hábitos. Entonces, así como alguien puede tener estos hábitos, está lo contrario. Así como esta agua es pura y da vida, no se le ocurriría a usted jamás en su sano juicio tomar agua de aguas negras, ¿sí? Por ejemplo, de un sanitario, esa comparativa. Pero eso es lo que uno podría terminar haciendo al alimentarse, ¿sí? Con una rutina carnal y ya no espiritual. Y es lamentable. Muchas personas
Incluso algunos que se dicen cristianos, así empiezan y así terminan su día a día, con los hábitos de la carne. Pero aún así esperan la bendición de Dios sobre ellos. Eso es tener una doble moral. Y tenemos, bueno, ahora respondiendo la otra parte, ¿qué ejemplo nos puso un matrimonio? El hermano Alexei, él cuenta que trata de seguir un programa espiritual que incluye estudiar la Biblia, leerla a diario. Todas las mañanas él y su esposa analizan el texto diario, le oran a Jehová juntos, no cada quien por su lado. Y esto nos enseña la importancia de apoyarnos en Jehová en vez de nosotros mismos. Otro comentario. Jehová le dio las fuerzas a Sansón y también nos dará a nosotros fuerzas en su momento. Tengamos esto presente. A veces, por más fuerzas que tengamos, esas fuerzas se terminan. Si esas fuerzas son de nosotros, no llegaremos muy lejos. Pero si nos apoyamos en Jehová, como dijo el apóstol Pablo, para todas las cosas tengo las fuerzas en virtud de aquel que me imparte poder. Qué hermosas palabras. Sansón no se rindió. 12. ¿Qué mala decisión tomó Sansón y por qué era diferente a otras anteriores? Mire, tan solo quiero destacar esta frase. Él se enamoró, dice el texto. Él se enamoró de una mala mujer llamada Dalila. Pausemos allí. ¿Cuántas veces nosotros podríamos tomar una mala decisión por hacer esto? Por enamorarnos de una mala persona. O tal vez puede sonar feo para algunos, digamos así, enamorarnos de la persona equivocada. ¿Cuántas veces podríamos tomar esa mala decisión y sufrir mucho y meternos en muchos problemas por enamorarnos de una persona equivocada? Puede ser creyente y puede ser un no creyente, puede hacer que estemos desesperados y la primera opción, vamos, mire, un no creyente o alguien que no está bien y nos metemos en serios problemas. Esa fue la mala decisión que Sansón tomó. Podría alguien decir, bueno, pero uno es un ser humano, tiene emociones, sentimientos, necesidades o deseos, es normal. Y eso fue lo que le pasó a Sansón. Por pensar así, mire, antes de conocer a Dalila, probablemente también era israelita, y él se dejó ir, se enamoró perdidamente de ella, fue su debilidad. ¿Quién más le pasó esto? Al rey Salomón. Entonces, es interesante, la persona más fuerte físicamente, su debilidad fue el enamorarse, ¿sí? Sexo opuesto. El hombre más inteligente, que fue Salomón, también su debilidad fue el sexo opuesto. Estoy hablando solo que un hombre puede caer, ¿no? También una mujer puede cometer el mismo error, puede ser su debilidad también, su lucha interna. La fuerte atracción, fuerte eh, de querer llenar esa necesidad afectiva, emocional, ¿sí? Del sexo opuesto, de querer casarse. Eso fue lo que le pasó a Sansón, le pasó a Salomón y lamentablemente pasa mucho en nuestros días. Bien, era importante destacar y explicar ese punto, no solo leerlo como que si estuviéramos leyendo una noticia de un periódico. La Biblia dice que esa unión eh, bueno, aparte de Dalila, él conoció a otra persona o a otras mujeres y una de estas mujeres dice, esa unión venía de Jehová, porque iba a ser el medio que le iba a permitir, ¿sí? Y actuar contra los filisteos. Entonces ahí está, él se enamoró una vez de Dalila, pero no fue su única novia, también conoció a una mujer que era una filistea, no israelita, y bueno, fue algo contradictorio porque ahí sí, con la filistea era un medio para un fin. Otro comentario.
Después Sansón dice fue a la ciudad filistea de Gaza y allí se quedó en casa de una prostituta. Y en aquella ocasión Jehová le dio fuerzas para que se llevara las puertas de la ciudad y así debilitara su sistema defensivo. Pero nuevamente aquí hace mención, esta tercera mujer, Dalila, que no era la prostituta, era una tercera mujer, era un caso especialmente distinto. Como ya se dijo, ella probablemente era israelita y terminó siendo la ruina, sí, el fracaso, la caída de Sansón. Una mala elección de pareja fue su ruina. Ahora, pensemos, ¿cuántos hermanos, cuántas hermanas han sufrido bastante? Ha sido su caída de ellos, sí, su ruina, su acabose por una mala elección de pareja, de cónyuge, o de novio o de novia. Piénselo. ¿Qué hizo Dalila para entrampar a Sansón? Párrafo 13. Bueno, Dalila era una mujer interesada, como hay muchas personas interesadas en nuestros días, por ver qué obtienen, qué reciben a cambio. No, no hay amor genuino, es nada más un interés insaciable en lo material. Dalila presionó vez tras vez a Sansón, lo manipuló, lo chantajeó para que le revelara el secreto de su fuerza, y finalmente él cayó en su trampa, y bueno, ya sabemos qué pasó. Sansón se metió él solo en una situación que lo llevó a perder por un tiempo su fuerza y la aprobación de Jehová. Ahí se dio cuenta él que sin Jehová no somos nada. Ahora, otro comentario. Quizá nos preguntamos nosotros mismos, ¿cómo es posible que Sansón no se diera cuenta de las intenciones de Dalila? ¿Será que estaba ciego de amor? Bueno, hermanos, es bueno tomar en cuenta este punto porque a veces cuando leemos la Biblia, cuando leemos esta historia, podríamos pensar, qué bobo fue Sansón, ¿cómo es que no se dio cuenta? Pero hermanos, eso es pecar en cierto modo de orgullo, pensando que nosotros lo hubiéramos hecho mejor que él, cuando la realidad, el hecho es que esta historia se repite bastante en nuestros días. Muchos, cegados de enamoramiento, cegados de amor, de atracción, terminan cometiendo los mismos errores por enamorarse de la persona equivocada. No, no pensemos que nosotros somos más listos que Sansón y que a nosotros no nos hubiera pasado eso, porque es algo recurrente, no a todos por supuesto, pero ahí está, enamorarse de la persona equivocada, cegarse de amor, puede meternos en serios problemas. Y esto es sin importar si nosotros somos creyentes, si somos testigos bautizados, si alguien es no creyente, esto le pasa al mundo en general. Por eso usted mira las películas de amor, las canciones de amor, sí, principalmente esas que generan melancolía, hablan de una ruptura amorosa, el despecho, del duelo, de una relación. Están entre las más escuchadas. ¿Por qué? Porque la gente sufre, muchos han quitado la vida por este tipo de experiencias, ¿sí? Desamores, rupturas. Hay quienes han perdido todo por una mala persona como Dalila. No estoy diciendo solo a los hombres les pasa o solo a las mujeres, esto le pasa a hombres y a mujeres. Este tipo de situaciones dolorosas debido a una mala elección de pareja. Puede pasarnos a nosotros también. 14. ¿Cómo acabó Sansón por confiar en Dalila? Acabó mal. En vez de confiar en Jehová, él confió en Dalila. Pagó muy caro. Esto fue su caída, fue su fracaso, ¿sí? Pasó vergüenza, humillaciones. Ellos lo tomaron a él como si fuera una atracción para divertirse, y algo que en lo personal
No, me duele cuando lo leo, es cuando leo que hasta le quitaron los ojos, menciona ahí, le quitaron la vista. Y no crea que usaron anestesia. Puede imaginarse lo atroz que fue esto que él vivió, lo doloroso, no solo emocionalmente de ver la traición de quien él había idealizado, que era Dalila, sino lo doloroso también físicamente, eso era una tortura. Y después dice, lo metieron en una prisión en Gaza, la ciudad que él había humillado, quitándole las puertas, y ahí fue un esclavo para moler el grano. Tenemos un texto ahora en el párrafo 15, Jueces 16, 28, 30. Lo leemos. Dice, Sansón ahora le suplicó a Jehová, Señor soberano Jehová, por favor, acuérdate de mí. Oh Dios, dame fuerzas solo una vez más. Por favor, permíteme vengarme de los filisteos por uno de mis ojos. Luego, Sansón se apoyó en las dos columnas centrales que sostenían la casa. En una columna puso la mano derecha y en la otra la izquierda. ¡Que muera yo con los filisteos! Gritó Sansón. Entonces empujó las columnas con todas sus fuerzas y la casa se les cayó encima a los gobernantes y a toda la gente que estaba allí. Fueron más los que Sansón mató al morir que los que mató mientras vivía. Entonces, ¿cómo demostró Sansón que volvía a apoyarse en Jehová? Nuevamente vemos ahí cómo él, con esa actitud humilde, sí, le implora a Jehová, le suplica a Jehová que le permitiera vengarse de sus enemigos. Oiga, hermano, pero la Biblia dice que no hay que vengarnos. Recordemos, este era un contexto, era un tiempo diferente. Era Jehová directamente el que estaba tomando acciones. No, no era como en nuestro día, eran circunstancias muy diferentes. Y dice que Dios escuchó su oración y le devolvió su extraordinaria fuerza. Y como resultado, Sansón mató a más filisteos en esa ocasión que durante toda su vida. Y bueno, ahí está el punto. Es interesante reflexionar en esta historia, en las lecciones, los puntos que nos deja, cómo es que la persona más inteligente que fue Salomón, la persona más fuerte que fue Sansón, su ruina empezó por una mala elección de pareja, de cónyuge, por dejarse cegar por el sexo opuesto. Y bueno, esta historia se repite en nuestros días, lamentablemente. Ahí está Sansón. Jehová le dio fuerzas para llevar a cabo su sentencia contra los filisteos. Puede pasarnos a cualquiera de nosotros. La Biblia dice que nos cuidemos de estar en pie. Hermanos que en su momento llegaron tan alto como gigantes espirituales, con tantos privilegios, lo que ellos dicen o decían se hacía, sin cuestionar, y de repente caen por una infidelidad, por una mala elección de un cónyuge. Sí, lamentablemente, hay hermanos que son muy buenos hermanos o muy buenas hermanas, pero son infelices por una mala elección de un cónyuge. Otros han caído en infidelidad. ¿Por qué? Porque nuevamente por el sexo opuesto. ¿Dónde quedó entonces un hombre o una persona tan fuerte espiritualmente? Bueno, nuevamente como le pasó a Sansón, un hombre muy fuerte físicamente, la mala elección de un cónyuge por el sexo opuesto puede dañarnos. Ese es el punto, cuidarnos mucho del sexo opuesto, pensar con la cabeza, no dejar que el corazón traicionero nos domine. Y como ya vimos, y hasta es un refrán muy conocido, el amor es ciego, ¿sí? Y la locura lo acompaña. Entonces,
cuando nos dejamos cegar por, según nosotros, ese amor, ese enamoramiento, terminamos tomando a veces malas decisiones. No estoy diciendo que a todos les pasa así, pero sí se demuestra que una gran parte, tanto de hermanos y personas que no son hermanos, no creyentes, también. Por eso usted puede ver que el cine, sí, las series giran en torno a este tipo de historias de amor, amores no correspondidos, mal correspondidos, etcétera, etcétera. Es porque eso es muy frecuente en el ser humano, no de un solo país, es a nivel mundial. Y a la vez es una necesidad el ser querido, el ser amado, ser correspondido, y a la vez es lo que menos ocurre, lo que nos pasa. 16. ¿Qué aprendemos de Sansón? Bueno, ya comenté algo en las imágenes, pero no debemos rendirnos si cometemos un error. Estamos hablando ya en nuestro día. Y como resultado necesitamos alguna corrección, alguna disciplina, y hasta llegáramos a perder una responsabilidad. Recordar que Jehová no nos ve como casos perdidos. Otro comentario. A pesar de nuestros errores podemos ser muy útiles para Jehová, para nuestros hermanos, como lo fue Sansón. ¿Por qué? Mire, hay hermanos que me han escrito diciéndome, tuve este error, tuve esta caída, esta situación, pero ahora, ¿qué hay de positivo en eso? La experiencia que ya adquirió puede usarla para motivar, para ayudar a los inexpertos, los jóvenes, y comentarles, no se pierden de nada allá afuera, aquí está esta experiencia, aprendan. Puede usar su experiencia como un ejemplo para ayudar a otros tan cerca de caer en lo mismo o prevenirlos para que no caigan. Si alguien nos tiene esa confianza, orémoslo, agradezcámoslo. Entonces, es un tercer comentario. Debemos cuidarnos del sexo opuesto. Eso es una lección vital que aprendemos de este ejemplo. Mire, no creería la cantidad de hermanos tan fuertes espiritualmente, con tantos privilegios, petelitas, misioneros, viajantes, sí, que han caído grandemente, atrozmente, por el sexo opuesto, y en ocasiones hasta por el mismo género. Entonces, hermanos, cuidémonos del exceso de confianza. Quizás Sansón pensó que como él era el más fuerte, ¿quién lo iba a vencer? Pues mire, no fue con fuerza, fue apelando a sus deseos, a su corazón, que fue vencido. El exceso de confianza, a veces de soberbia. Quizá pensamos que porque ya tenemos un privilegio o varios privilegios y nosotros somos los que damos las órdenes y los demás tienen que obedecer, a nosotros no nos va a pasar nada. Y esa es la ruina y ha sido la ruina de muchos. Es bueno cuidar en quien confiamos. Hay cosas que usted debe mantener en privado, no revelárselas a nadie. Es su privacidad. No estoy hablando de un pecado oculto, estoy hablando de cosas privadas. Por ejemplo, Dalila quería saber el secreto de Sansón. ¿De dónde viene su fuerza? Hay personas que a veces entran a nuestra vida y quieren hacernos preguntas, quieren saber secretos de nosotros. No estamos obligados a revelárselos, porque el hacerlo puede ser nuestra ruina, como le pasó a Sansón. Hay cosas que debemos mantener en privado, cosas que pasan en nuestro hogar, en nuestra familia, sí, cosas de nuestro trabajo, sí, nuestros problemas personales. Es bueno mantener ciertas cosas ocultas, no porque nosotros nos creamos mejores que los demás, sino por protección. De hecho, en algunos países, en Europa, existe la ley de protección de datos, de privacidad, porque es increíble todo el daño que puede cometer el acceso a la información de la privacidad de las personas. Y la organización nos pone el ejemplo, ellos manejan la información privada de ellos mismos en Betel. Eso no se lo revelan a nadie, es solo de ellos. Y así otro tipo de datos ellos lo manejan privadamente. Entonces, ¿qué hizo Sansón? Lo contrario, su información privada la reveló
y mire cómo terminó. Así que cuidemos a quién damos nuestra información privada. Ese es el punto. Cuidar de quién nos enamoramos, y si sentimos el deseo de casarnos, pues eso no es un pecado, pero el pecado o el error puede ser caer en la desesperación más si tarda en llegar e irnos con lo primero que se nos cruce. Y ahí es cuando nos vamos a estrellar, como ya le ha pasado a muchos. 17 y 18. ¿Por qué lo anima a usted el ejemplo de Michael? Bueno, él vivió lo que vivió teniendo privilegios. Él dice, esto le pasó cuando él estaba a toda máquina, y eso nos enseña algo. Tenemos que cuidarnos mucho, aunque tengamos muchos privilegios, aunque seamos siervos ministeriales, ancianos, aunque seamos precursores, aunque alguien sea misionero, aunque alguien sea betelita, y más arriba. Pero estamos hablando de nosotros, los que estamos en en este eslabón, por así decirlo, en esta escala. Puede ser que alguien sea anciano, puede alguien sea precursor, ministerial, sí, incluso de construcción. Debemos cuidarnos. No es que yo ya fui a la escuela de evangelizadores y a otras escuelas. ¿Qué me van a enseñar a mí? Ya no es qué le van a enseñar, es dónde puede caer. Y recuerde, hermano, un privilegio, una asignación, no nos vuelve inmunes a pecar o a caer. Al contrario, es cuando más debe uno cuidarse. Otro punto, aunque caigamos, debemos reconocerlo y volver a Jehová sin perder tiempo. Sí. Y tercero, no permitamos que nuestra felicidad la determine un privilegio, sino más bien tener una buena amistad con Jehová. ¿Por qué? Porque imagínense, esta persona, como está aquí, era precursor, era siervo ministerial, cometió un pecado, se alejó un tiempo, eventualmente volvió. Pero esto no es como un checklist, una lista. Entonces, estoy expulsado, es la lista. Ahora, en los pendientes está hablar con los ancianos, un cheque. Luego, eh, ser readmitido, otro cheque. Luego, ser publicador nuevamente, otro cheque. Luego, ser precursor, otro cheque. Luego, ser anciano, completado. Ya puedo ser feliz porque ya soy anciano, ya fui y otra vez puedo volver a lo mismo. No aprendió la lección. Entonces, probablemente Sansón se sintió muy mal por culpa de su error, pero no se rindió. Nosotros tampoco debemos rendirnos y pensar que nuestra aprobación delante de Jehová depende de un puesto, privilegio. ¿Cuántos casos han salido a la luz de hermanos que confesaron que en su momento ellos, siendo nombrados, estaban cometiendo pecados horrorizantes, pecados graves, como le pasó a este hermanito? No los juzgamos, pero nuevamente recuerde, el tener un nombramiento, el tener un privilegio, no lo vuelve a uno inmune de cometer pecados. Peor aún, llevar una doble vida. Por eso el apóstol Pablo dijo que si se viera la vida privada de los que van a la congregación, él dijo, da vergüenza, da pena ver lo que algunos hacen en privado. Eso está en la Biblia. Puede verlo en Efesios 5:12. Él dijo, da vergüenza ver lo que hacen en lo oculto, en privado. Entonces, recuerde, un privilegio no es lo más importante. No estoy diciendo que no sean importantes, pero sí los motivos y la actitud con la que nosotros vemos a los demás y vemos el pecado. Bien, ese es un punto muy importante. En cambio, alguien tal vez no tiene ningún privilegio de servicio, quizá a la vista de los demás hasta lo hacen de menos, pero está íntegro delante de Jehová, es feliz sirviéndole a Jehová, está íntegro en santidad. ¿Qué es mejor entonces? ¿Tener muchos privilegios, estar hasta arriba, pero vivir en pecado oculto? Y no un pecado así leve, estamos hablando ya de cosas graves.
horrorizantes, ¿qué es mejor entonces? Bueno, para alguien carnal, para alguien del mundo, le va a dar lo mismo. Tener privilegios, llevar pecado oculto, quizás hasta algunos lo admiren por su astucia, pero ante Jehová, esa persona ya está descalificado. 19. ¿Cómo lo ha fortalecido el ejemplo de Sansón? Todos, sin duda, hemos visto varias lecciones prácticas. Si caemos en un error, en un pecado, podemos arrepentirnos. Pero arrepentirse no es llorar en público delante de tres ancianos. Eso no es arrepentirse. Eso es actuación muchas veces. Arrepentirse delante de Jehová es estar dispuesto, número uno, reconocer el error. Dos, cortar relación con toda persona o cosa que nos llevó a pecar. Estar dispuestos a no caer nuevamente, a no reincidir. Eso es arrepentimiento. Pero alguien que llora un poco, promete de todo y al cabo, quizá ese mismo día ya volvió otra vez, solo que ahora lo oculta mejor, eso no es arrepentirse, eso es ser un buen actor. Entonces hemos visto eso, nos anima el ejemplo de Sansón. También otro punto, Jehová no nos da por perdidos. Quizá nosotros, quizá un familiar muy querido, se ha alejado de Jehová, no lo demos por perdido, sigamos orando, sigamos recordándole estos puntos, y no nos cansemos de orar, no los demos por perdidos. Tercero, nos anima mucho saber que Jehová nos ama mucho y desea darnos fuerzas, sobre todo cuando pasamos por problemas y necesitamos su ayuda. Por eso, al igual que Sansón, usted y yo sigamos pidiéndole a Jehová, por favor, acuérdate de mí, oh Dios, dame fuerzas. Bien, hermanos, ese fue entonces nuestro estudio. Vamos brevemente a las preguntas de repaso. Número 1. ¿Cómo demostramos que confiamos en Jehová como hizo Sansón? Recordando que Él puede darnos las fuerzas para cumplir cualquier asignación que recibamos, pero recuerde, esto puede ser contradictorio, siempre y cuando nuestras circunstancias nos lo permitan. La semana anterior vimos que hay asignaciones, si nuestra salud, nuestras circunstancias no nos lo permiten, no es pecado decir no aceptar una asignación. Esto es muy importante. Hay hermanos que por supuesto es como una obligación, un deber que ellos tienen, el recibir, aceptar lo que se les dé. ¿Por qué? Porque son viajantes, son misioneros, son precursores especiales, son betelitas. Ellos están comprometidos, ellos firmaron un documento donde se comprometen a hacer cualquier asignación que les den. Pero cuando se trata de hermanos que son publicadores normales, que tienen que trabajar para ganar su sustento, tienen la opción de aceptar o de no aceptar. Eso ya dependerá de sus circunstancias, de la salud, sí, de la economía también, eso es muy importante de cada quien. Y bueno, podemos confiar que Jehová también nos dará las fuerzas para aguantar, afrontar los retos, las pruebas, los desafíos, las traiciones, incluso si nos parece que es imposible. Solo pongámonos en manos de Jehová. ¿Qué ayuda le dio Jehová a Sansón para que siguiera luchando contra los filisteos? Jehová le dio su bendición en el desierto, hizo que milagrosamente saliera agua de un agujero para calmar su sed. Jehová le dio su Espíritu Santo, el cual obró en él de maneras sobrenaturales. Él pudo realizar hazañas sobrehumanas, como vencer a más de 1000 enemigos con la quijada de un animal. ¿Qué aprendemos de lo que hizo Sansón después de cometer un error? Aprendemos que no debemos rendirnos si cometemos un error. Como resultado, necesitaremos corrección, quizás hasta perderemos privilegios, pero recordemos que Jehová no nos ve como casos perdidos. Y lo más importante no es un privilegio, sino estar a cuentas delante de Jehová. ¿Cuánto soy?
que los más de 8 millones de testigos de Jehová tienen esa solvencia de decir, yo no es que no tenga pecado, pero yo estoy solvente delante de Jehová. No estoy viviendo una doble vida, he estado en integridad, en santidad, perfecto no soy, pero estoy en ese sentido a cuentas con Jehová. Una muy buena pregunta que nos deja pensando. A Jehová no le interesa si alguien trabaja en Betel, en la sede mundial, si alguien está en el último rincón del planeta. A él lo que le interesa es cómo estamos delante de él. Si él nos examina hoy, cómo estamos hoy delante de él, eso es lo que él va a ver. Él no va a decir, bueno, vengan los de Betel de este lado, los de la sede mundial allá, y los demás que solo eran publicadores se quedan por allá. Dice la Biblia que no. Ante él es, es, vamos a estar todos delante de ese tribunal dando cuentas de nuestras acciones, menciona la Biblia. Y bueno, a pesar de nuestros errores, podemos seguir siendo de ayuda para nuestros hermanos. Debemos cuidarnos del exceso de confianza, cuidar en quién confiamos, a quién le revelamos información confidencial, información privada. A veces caemos en la trampa de confiar en nuestros hermanos, lamentablemente, y recuerde esto, como dicen unos policías al arrestar a alguien, todo lo que usted diga puede ser usado en su contra. Por eso es vital, hermanos, le dicen tiene derecho a guardar silencio. Usted tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que usted diga puede ser usado en su contra. Cuídese mucho en quien confía. No caiga en la trampa de confiar ciegamente en cualquiera. Siempre hay que cuidarnos. Hoy lo vimos, la traición es recurrente, la traición pasa, está en la Biblia, pero ahora que ya estudiamos hemos aprendido que pasa no solo con personas que no adoran a Jehová, pasa adentro de los que se dicen hermanos, entre comillas. Cuidémonos mucho. Confiemos en Jehová. Dice la Biblia que es una maldición confiar en otro hombre, en otro ser humano, pero el que confía en Jehová será salvado. Cuando dice ahí ser humano, es ser humano, cualquier otro ser humano. Entonces hoy hemos visto este punto y cuidarnos incluso en quién o de quién nos enamoramos. Eso fue lo que vimos, aprendimos del ejemplo de Sansón. Si llegaron hasta esta parte del video, quiero darle las gracias por terminar lo que empezó. Gracias por acompañarnos en esta consideración, en este estudio. Hemos aprendido, hemos hecho más que solo leer como loritos lo que está escrito en un comentario. Hemos entendido esta información y esto a su vez nos instruye para nuestro propio beneficio, para seguir corriendo la carrera de la vida, carrera espiritual dentro de la congregación y en este sistema. Así que, hermanos, muchas gracias sinceramente. A continuación pasamos al segmento de los saludos. Queremos saludar y agradecer a nuestros siguientes hermanos: Anamar Perla, Cedit Maldonado, Judite Pires, Irma Hernández, Carlos Zúñiga Piccolo, Guillermo Páez y María Esther Guzmán. Gracias, hermanos, por su apoyo, por su ayuda. Que Jehová les guarde grandemente a ustedes, por sus comentarios también. Les envío un gran abrazo y también queremos saludar a otros hermanos que nos han dejado comentarios. Saludamos a Petronas Arévalos de Paraguay, o Vilma Martínez, aquí también Clare, V. Clare, Edith Curashige, Carmen Guerra, María Elena Vélez, Linda Méndez de Mexicali, también Patti Ramírez de Mexicali, ella está estudiando, sí. También saludamos a Rosa Novo a Villacorta, de Perú. También saludamos a Casimiro Mans, Juan Pacallao, es testigo de Jehová desde el 74, él y su esposa. Los felicitamos.
Saludamos también a Terry Ledesma de Santa Clarita, California. Adriana Machay. Saludamos también a Margarita Henao, sí, Margarita Henao, de Medellín, Envigado, Antioquia. También saludamos a Juárez 4738, Cristina Juárez, de Puebla. Gracias, hermana, por dejar su comentario. También saludamos desde Cali, Colombia. Nos deja un comentario, pero no su nombre. María Delgado, Mira Barragán, sí, también Nelly Restrepo, Lupita Urguete. Tenemos también a Mana González, Susi Néstor Coes, Margarita López, Mana Lilia Ubaque Ovalle de Colombia, Quindío. Tenemos a Emilia Duarte, Bere Montiel, Adriana Machay, Lourdes Romero, Leninia Santos de Angola, Carmen Guerra y finalmente nuestra hermana Patricia Gil. Así que gracias, hermanos, por sus comentarios. Bendiciones de Jehová para ustedes, sus queridas familias, y hasta la próxima.